Muy buenos días a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a una clase más de cultura científica. Hoy, siguiendo con el tema de la evolución, hemos visto distintas teorías evolutivas. Hoy vamos a centrarnos en las pruebas de la evolución. Estas ideas evolucionistas, como ya hemos ido viendo, no aparecen por una inspiración caída del cielo, sino que se basan en una serie de pruebas, de evidencias que han llevado a algunos científicos, naturalistas en principio, y luego pues ya científicos propiamente dicho, a proponer una explicación racional a estas evidencias que observamos en la naturaleza. Y la explicación de esta gran diversidad de especies de seres vivos que encontramos, pues la explicación racional, digamos, que se ha propuesto y que es mayoritariamente aceptada por la comunidad científica desde hace mucho tiempo, es precisamente el que ha existido una evolución de las especies y unas especies han evolucionado a partir de las otras a lo largo de la historia. Hoy vamos a ver qué pruebas, qué evidencias han dado lugar a este tipo de ideas o las han reforzado eh, o les han dado pues ese peso, esa relevancia que hoy parece indiscutible. Entonces, bueno, aquí en la imagen os muestro un fósil muy famoso, el de una especie que es el Archaeopteryx, una especie ya extinta, que es una forma intermedia entre los reptiles y las aves. Es un tipo de dinosaurio que sería muy parecido al Velociraptor de las películas de Parque Jurásico y que se ve que tiene unas características reptilianas, como son las garras, como son el tener un pico pero con dientes al mismo tiempo. Tiene también las extremidades anteriores adaptadas o con una forma muy similar, como podemos ver en la imagen, a las extremidades anteriores de las aves, a las alas. Además, en algunos yacimientos excepcionales, como puede ser el de la imagen, no solamente se han conservado las partes duras, es decir, los huesos, sino que también han quedado fosilizadas algunas partes blandas, como son en este caso las plumas, que se pueden ver perfectamente, las plumas de las alas, que recubren también parte del cuerpo y de la cola. Bien, entonces hoy en día sabemos que por la aparición, el descubrimiento de otros yacimientos también pues excepcionalmente bien conservados, sabemos que muchos dinosaurios tendrían el cuerpo cubierto de plumas, luego eso no sería excepcional y bueno, pues se observa que este Archaeopteryx realmente pues tiene unas características intermedias entre un reptil y un ave. De ahí pues la importancia de su descubrimiento. No solamente son esas las similitudes que hay entre los reptiles y las aves, por eso decimos que las aves evolucionaron a partir de este grupo tan concreto de reptiles y pues lo que vamos a hacer es ir viendo pues algunas de estas pruebas. Este sería un ejemplo de pruebas de la evolución, ¿bien? Simplemente para ilustrarlo. ¿Qué tipos de pruebas hay? Bueno, pues hay un montón de pruebas diferentes. En la viñeta esta medio graciosilla, digamos, se compara la propuesta del método científico con el método creacionista que negaría esta teoría de la evolución, ¿bien? Entonces, pues muchas veces estos teorías creacionistas están basadas en una interpretación literal de la Biblia que, pues, lo que hacen precisamente es eso, dar por cierto o por seguro lo que se escribe en la Biblia. Entonces lo que hacen es buscar argumentos en la naturaleza que puedan ajustarse o que puedan dar o confirmar la conclusión que ya se tiene previamente, que es, digamos que el resultado final ya está escrito en la Biblia. Lo que hay que hacer es buscar qué pruebas tratan de ajustarse a ello. Sin embargo, en el método científico es al proceso contrario. Tenemos una serie de hechos, tenemos una serie de datos y tenemos que extraer conclusiones de ellas, ¿no? Esto es un poco
la comparación, así en plan caricaturesco, de ambas visiones. Entonces, bueno, nosotros nos vamos a centrar en el método científico, por eso es cultura científica esta asignatura, y vamos a ver qué pruebas de qué especialidades de la ciencia, por así decirlo, han ido haciendo descubrimientos de manera paralela que confirman o apoyan esta idea, esta teoría de la evolución de las especies. Entonces, pues en la paleontología se van a encontrar una serie de evidencias, claramente. También vamos a encontrar evidencias de la anatomía comparada, pruebas embriológicas, pruebas también biogeográficas, pruebas bioquímicas muy importantes. También la sistemática, la ciencia que se encargaría, la parte de la biología que se encargaría de establecer los parentescos y la clasificación de los, bueno, precisamente eso, la clasificación de los distintos grupos de seres vivos basados no solo en su semejanza, sino también en su relación de parentesco, ¿verdad? Bueno, pues aportaría una serie de evidencias muy claras en favor de la evolución. Luego también habría unas pruebas pues de tipo adaptativo y por último los ejemplos que nos aporta la domesticación de los animales. Bien. Entonces vamos a ir viendo cada una de ellas poco a poco. El vídeo quizás sea un poquitín largo, pero ya con esto cierro en un solo vídeo lo que es el tema 2. Bien, la primera de las pruebas serían las pruebas paleontológicas. Ya hemos dicho que los fósiles se comprendieron, digamos, que eran restos de organismos que vivieron en el pasado y que han quedado conservados sus restos en los sedimentos y que han ido aportando pruebas a lo largo de mucho tiempo. El registro fósil es un registro discontinuo. Está claro que nosotros mmm, sabemos que es muy pocos organismos, solamente en unas condiciones muy determinadas, los organismos fosilizan, ¿no? Los seres vivos, su cuerpo es biodegradable, es decir, los animales carroñeros, luego los pues insectos y por último los organismos descomponedores como pueden ser hongos y bacterias acaban transformando la materia orgánica de estos organismos en materia inorgánica, que pasa al formar parte del suelo y luego es aprovechado por otros seres vivos. Bien, pues lo normal es que se descompongan y no quede nada de los restos de los seres vivos, pero en determinadas condiciones en las cuales se entierran rápidamente estos restos y quedan preservados de esta descomposición, se produce en determinadas circunstancias, si durante miles de años la presión y la temperatura compacta esos sedimentos, se producen unas transformaciones químicas que hacen que se petrifiquen, por así decirlo, se mineralicen y se transformen los minerales que componen sobre todo las partes duras, los huesos, y queden englobados dentro de los sedimentos. Esto es lo que sería un fósil. Hay muchos tipos de fósiles, también pueden ser pistas, también pueden ser otros restos de actividad, pero en general los huesos fosilizados serían esto, ¿no? Restos de seres vivos que vivieron en el pasado y que han quedado excepcionalmente, por así decirlo, conservados. ¿Qué ocurre? Que claro, las rocas han dado muchas vueltas durante los millones de años. Ha habido orogenias, ¿no? Formación de montañas. Al revés, se han abierto océanos. Ha habido erosión. Ha habido un montón de procesos geológicos que hacen que sea muy difícil que estos fósiles además se conserven, ¿no? No solo es difícil la fosilización, sino que además estos pueden romperse o deteriorarse por los procesos geológicos. Por lo tanto, digamos que tenemos muy pocas pistas del pasado, pero aún así tenemos muchas, ¿no? O sea, eh, son muy poquitas pistas comparado con todos los seres vivos que han existido, pero gracias a estos restos podemos ir obteniendo pistas como un detective reconstruyendo cómo ha sido la fauna y los ecosistemas, la fauna, la flora y los ecosistemas del pasado. Bien, simplemente hemos visto cómo las especies van cambiando a lo largo de los tiempos geológicos, algunas especies se extinguen y son sustituidas o aparecen otras nuevas que no existían. Bien, la teoría de la evolución lo que propone es que de unas especies se van produciendo cambios, ¿no? Se van
y estas van evolucionando una a partir de las otras. Un ejemplo que ha quedado muy bien registrado de este proceso de evolución en los fósiles es el del caballo. Es un ejemplo que se pone en todos los libros. El caballo, que es un mamífero que evoluciona sobre todo pues en el terciario, bien. Después de la extinción de los dinosaurios, los mamíferos cobran más protagonismo y se diversifican y aumentan mucho su tamaño, etc. Bien, pues los caballos primitivos, como vemos aquí en el esquema, los caballos del Eoceno, eran caballos bastante bajitos, tenían las patas muy cortas y tenían además las patas, no tenían pezuñas, sino que tenían los dedos desarrollados. Esto pues hace unos 60 millones de años. ¿Qué ocurre? Que conforme los estratos, las rocas, ¿no? Son más recientes, los fósiles que nos encontramos de caballos no son tan primitivos, sino que la forma de los caballos en estratos más recientes progresivamente va obteniendo una serie de características, que son la reducción de los dedos, el estiramiento de las patas y también quizá del cuello, y de la altura en general, lo que les hace pues eso, más estilizados que los primeros caballos. Y este proceso se va viendo de manera bastante gradual en el registro fósil hasta dar lugar al caballo actual, ¿bien? Que estaría desde hace unos 3 millones de años. Entonces estas distintas especies de caballos adquieren diferente forma y la teoría de la evolución busca una explicación por qué se ha producido este cambio. Bueno, pues parece ser que está asociado, como también tenemos restos fosilizados de plantas, de polen, etcétera, sabemos que los caballos primitivos estaban adaptados a un ambiente arbóreo, como vivían en el bosque, por lo tanto tenían que ser más bien pequeñitos y el tener mucha movilidad para moverse entre estos bosques. Sin embargo, al ver los restos de fósiles de polen, de plantas, etcétera, más los restos de paleoclimáticos, pues podemos saber que a lo largo del terciario hubo un proceso de, de, de aumento de la temperatura, un ambiente, el clima era mucho más seco, los árboles o los bosques perdieron territorio frente a las praderas de gramíneas. Entonces, lo que se observa es que esta estilización, estas patas más largas y el tener pezuñas en lugar de dedos, lo que supone es una adaptación precisamente, una mejor adaptación a correr en las praderas. Bien, ya no tenían que ir esquivando árboles, sino que aquí la ventaja era precisamente huir de los depredadores. Bien. Y eso es lo que la evolución, la selección natural ha favorecido estas formas más esbeltas con patas más largas que eran más rápidas en campo abierto. Bueno, pues esto es un poco la explicación, uno de los ejemplos, hay muchos, este es uno de los más conocidos. Además, otras pruebas paleontológicas, como os ponía en la primera diapositiva, son la existencia de formas intermedias. Bien, entonces, el ejemplo que hemos comentado es el del Archaeopteryx, que no voy a entrar mucho más en ello. Es decir, de una rama de los dinosaurios aparece una serie pues de reptiles con características intermedias entre reptiles y aves. En la actualidad no se han conservado estos dinosaurios, ¿no? Pero sí que tenemos aves. Y también hay otros reptiles. Entonces digamos que la conexión, el decir o el pensar que las aves provienen de los reptiles no es algo directo, no es algo fácil de interpretar. Sí que nos dan algunas pistas. Su cuerpo, por ejemplo, las garras. Las garras de las aves, podemos pensar desde las palomas, las gallinas, hasta las águilas, las rapaces, ¿no? Son escamosas, tienen uñas largas, se asemejan mucho a las de muchos reptiles. Eso ya nos puede dar una pista, pero la evidencia más clara, aparte de otras muchas, es la presencia de esta forma intermedia del Archaeopteryx, que claramente muestra el paso de esta especie de Velociraptor a las aves.
la evolución o el registro fósil también nos muestra que hay especies que, sin embargo, prácticamente no han evolucionado desde hace muchísimo tiempo, y es lo que conocemos como los fósiles vivientes. Entonces, algunos de ellos pues pueden ser el Ginkgo biloba, esta planta que se utiliza ahora mucho en herboristería para infusiones y cosas así. Luego también tenemos el Nautilus. El Nautilus es un cefalópodo, pues como los calamares o los pulpos, pero que es muy primitivo, porque conserva esta concha que era muy común durante el Mesozoico, durante el Jurásico, y que, y que se ha ido perdiendo, se ha ido reduciendo, incluso desapareciendo en todas las especies de cefalópodos que conocemos hoy, calamar, pulpo, o no tienen concha o la tienen interna, pero sin embargo esta especie, el Nautilus, está perfectamente adaptado y la selección natural, la presión de la selección natural no ha podido con él, por así decirlo. Esta forma está muy bien adaptada y ha podido reproducirse y vivir perfectamente durante millones de años. Otro ejemplo también es el celacanto, que es un pez muy, muy primitivo y que llega hasta nuestros días. Vamos a mirar ahora otra rama de la biología. Bueno, hemos dicho la paleontología, ¿no? Pues ahora una rama de la biología que sería la anatomía comparada. ¿Qué evidencias nos muestra la anatomía comparada? Bueno, pues en lo que consiste esto de la anatomía comparada, pues como su nombre indica, es precisamente ver las similitudes y diferencias que hay entre la estructura anatómica de distintas especies. Y una característica que se observa es que encontramos organismos que tienen órganos o estructuras muy similares, pero que su forma se ha adaptado a distintos usos. Bien, eso es lo que conocemos o lo que se ha llamado como órganos homólogos. El ejemplo más claro es el miembro anterior de los tetrápodos, es decir, las patas delanteras de los cuadrúpedos. Un ejemplo que nos ponen aquí es entre el delfín y el murciélago. El delfín tiene aletas en las extremidades delanteras y el murciélago tiene alas. Sin embargo, si nos fijamos en la estructura interna, observamos que los huesos, aquí tiene el húmero y aquí tiene el húmero, aquí tienen el cúbito y el radio, cúbito y radio. Los huesos de la muñeca, exactamente igual. Y los dedos, las falanges, ¿verdad? Los huesos de los dedos también están presentes, pero su forma ha sido modificada y se ha adaptado a un tipo de función diferente. En este caso, el de formar una aleta para poder nadar, y en este caso, formar un ala para poder volar. Bien, bueno, pues este proceso se explica por un proceso de evolución divergente. Porque como tienen la misma estructura interna, ¿por qué iban a tener esta estructura interna similar si la función es tan diferente? Porque proceden de un antepasado común. Es decir, tienen un pariente común del cual han evolucionado que tenía estos huesos inicialmente. Y este tetrápodo inicial sería pues algún tipo de anfibio, claro. Del cual han evolucionado los reptiles y los mamíferos. Y de los reptiles las aves luego. Entonces, es un caso de divergencia evolutiva en el que a partir de un ancestro común, al estar adaptados a diferentes ambientes, ¿no? Al encontrarse aislados y la selección natural ha favorecido determinadas formas que están mejor adaptadas, pues en este caso a la natación o al vuelo. Bien. Entonces, bueno, esto es una prueba clara. Los órganos homólogos son una prueba de este proceso de evolución. El caso contrario sería el de los órganos análogos. Es decir, serían esos organismos, bueno, esos órganos, ¿verdad?, que pertenecen a especies diferentes y que son de forma similar, pero su estructura interna no tiene nada que ver. Porque proceden, al fin y al cabo, son ramas muy separadas, no tienen mucho que ver uno con otro, nos tendríamos que remontar a un ancestro común muy, muy, muy lejano. Este fenómeno se conoce como convergencia evolutiva, es decir, especies muy diferentes que no están muy relacionadas entre ellas, al vivir en el mismo medio, ese ambiente, la selección natural en ese ambiente favorece un determinado tipo de formas. En los animales acuáticos,
para ser hidrodinámicos y poder nadar con facilidad, la selección natural favorece esas formas que nadan mejor. Y para nadar mejor hay que tener una forma hidrodinámica y cortar, digamos que ofrecer poca resistencia al agua para poder nadar, tener forma como de bala, ¿no? De uso. Bueno, pues esta adaptación, esta presión ha hecho que organismos que no tienen mucho que ver, como pueda ser un tiburón, que es un pez, un delfín, que es un mamífero, o un insecto, pues adquieran el mismo tipo de forma porque se adaptan al mismo ambiente. ¿Bien? Es un caso de convergencia evolutiva. Acaban terminando en parecerse. Sin embargo, en el caso contrario, lo que se produce es una divergencia. Organismos, un ancestro común y similar, lo que ocurre es que se separan, se diferencian, ¿no? Eso es un poco la divergencia evolutiva, ¿no? Aparecen formas variadas adaptadas a distintas funciones. Aquí el mismo ejemplo, un poco más detallado, donde se muestra la extremidad anterior de un ser humano con su húmero, cúbito radio, muñeca y falanges, y el misma estructura exactamente igual en un gato, en una ballena o en un murciélago. Lo mismo exactamente igual, pero con entre un ave, bien, este es la extremidad anterior, el ala de un ave, y el brazo de un primate, en este caso de un Homo sapiens. Entonces los huesos son exactamente iguales, modificados a una función distinta. Más pruebas que nos aporta la anatomía comparada, pues son la presencia de órganos vestigiales. La naturaleza no es perfecta, el proceso evolutivo no sigue un diseño preestablecido perfecto, sino que, por el contrario, el proceso de evolución da lugar muchas veces a que algunos órganos no supongan ningún perjuicio ni ningún beneficio y queden atrofiados sin desaparecer, aunque su función aunque ya no son útiles para el organismo. Uno de los ejemplos muy típicos es precisamente la cadera y los huesos de las piernas, de las patas traseras, que tienen los cetáceos, las ballenas y los delfines. Aunque estos organismos han perdido las patas traseras, debido porque la selección natural ha favorecido que aquellos que no tenían patas, al nadar mejor, podían sobrevivir más fácilmente, bueno, pues estas formas que han perdido las patas, sin embargo, conservan huesos de la cadera y de las patas, muy pequeños, muy reducidos, que no les supone ya ningún beneficio, pero tampoco les supone ningún perjuicio. Por lo tanto, la selección natural no ha podido eliminarlos, porque no supone ningún problema, y que son el reflejo de un ancestro común que sería un organismo terrestre, un mamífero terrestre del cual proceden estos cetáceos. Bien, bueno, pues sería otra prueba de la evolución. Los seres humanos, pues sabéis que también tenemos órganos vestigiales, como puede ser el apéndice o el coxis o las muelas del juicio prácticamente. Bien. Otro tipo de pruebas son las pruebas embriológicas. Bien, esta prueba está un poco más en desuso, por así decirlo. Se basa en lo que se conoce como la ley de la recapitulación o la ley de Haeckel. Bien, entonces Haeckel, este científico, observó que el desarrollo embrionario desde el cigoto, pues los estados de gástrula, ¿no? Y los distintos fases de desarrollo del embrión hasta dar lugar al bebé, al individuo ya juvenil, recién nacido, bueno, pues se da en este periodo de gestación de desarrollo embrionario, se dan, digamos que una serie de fases, se van dando cambios sucesivos, ¿bien? Bueno, pues al comparar este desarrollo embrionario en distintas especies de animales, lo que Haeckel observó es que en los primeros estadios de desarrollo, especies que son muy distintas entre ellas, el embrión es muy similar. Y conforme va desarrollándose, van adquiriendo una serie de características que
las van distinguiendo, por así decirlo. Entonces él pudo separar entre distintas fases, por ejemplo, el cigoto y la gástula, pues digamos que son muy parecidos entre todas estas especies de aquí, ¿no? Entre un ser humano, un conejo, un ave, una tortuga o un tiburón. En el siguiente estadio también son muy similares todos ellos. No tienen ninguna extremidades, todos tienen una cola muy larga, son muy alargados, ¿verdad? Ya se distingue una cabeza, algún órgano como puedan ser los ojos, pero todos son prácticamente idénticos. Entonces, si vemos la evolución del tiburón, vemos que su forma cambia poco. Salen las aletas, aumenta su tamaño, pero la forma es bastante similar. Los cambios son muy pequeñitos. Por eso a este primer estadio le llamó pues como el estadio de pez. Bien. En el siguiente vemos que el pez ya tiene forma, se ha quedado con forma de pez, pero sin embargo en estos otros grupos sigue desarrollándose el embrión adquiriendo otra serie de características, como pueden ser pues el tener ya 4 patas pequeñitas. Pero todos ellos siguen siendo muy similares. Este estadio se parece mucho al estadio final de los reptiles. Pues este sería, si este es el estadio de pez, a este le llamó el estadio de los reptiles. Bien. Entonces los reptiles, digamos que adquirirían ya muy pocos cambios o lo que harían sería pues desarrollar los que ya existen. Bien, en el siguiente estadio, pues vemos que los reptiles ya son muy distintos, las aves se parecen bastante a los reptiles, pero sin embargo los mamíferos tienen unos cambios mucho más importantes. Entonces vais viendo cómo a lo largo del desarrollo embrionario se van reproduciendo, se van representando las fases de la evolución. Cuanto más distintos son estos organismos, ¿verdad? Pues más cambios van acumulando a lo largo de su desarrollo embrionario. Esto es un poco la idea. Entonces, la frase o la teoría se resume, la ley de Haeckel, en que la ontogenia es el envejecimiento, el desarrollo embrionario, recapitula la filogenia, es decir, es un repaso a toda la evolución, pasando por los estadios primigenios de pez, de reptil y luego ya pues de ave, mamífero, lo que corresponda. Bueno, pues esto que parece una prueba de la evolución, realmente hoy no se acepta su versión literal, se explica de otras muchas maneras, ¿vale? El desarrollo embrionario es un proceso de diferenciación celular y que, aunque, pues bien, hay mecanismos en los que son similares unas especies con otras, tienen semejanzas cuando son embriones, todos procedemos de una única célula sin diferenciar, por lo tanto, todos partimos de una célula similar y los cambios en el proceso del desarrollo embrionario pues tienen algunas semejanzas, pero digamos que no se acepta hoy en día el pasar por una fase de reptil o de ave, eso no tiene mucho sentido. Bien, pero sin embargo, bueno, que nos suene esto de la ley de Haeckel, pues porque tiene su importancia. Otro tipo de pruebas que son bastante pues importantes, bastante didácticas, por así decirlo, o clarificadoras, pues son las pruebas biogeográficas. Bien, las pruebas biogeográficas, la biogeografía, pues precisamente lo que estudia es la distribución de las distintas especies dentro del planeta. No existen, vamos a decir, osos polares en todos los continentes, ¿no? O el tigre de Bengala, pues no está en todos los continentes tampoco. Las especies son diferentes en distintos lugares del planeta. Bueno, pues se trata de buscar una explicación precisamente a estos fenómenos. ¿Por qué existen unas determinadas especies en unos sitios y en otros? Y se observa que organismos que tienen características similares, pero que son muy diferentes entre sí, pero que mantienen características similares, se encuentran precisamente en lugares separados. Lo cual hace pensar que evolucionaron a partir de un ancestro común y que al quedar geográficamente aislados, ya que sabemos que los continentes se han ido moviendo a lo largo de la historia, se han formado océanos como barreras geográficas que no han podido salvar. Entonces, estos grupos que originariamente tenían la misma forma, eran un ancestro común, al quedar aislados, al cambiar las condiciones de estos lugares, de estas islas o de estos continentes,
la evolución, la selección natural ha hecho que adquieran formas diferentes. Y un ejemplo es el de el emú, el avestruz y el ñandú. Bien. Son aves que tienen unas características muy similares, pero que han adquirido formas diferentes al encontrarse pues, el ñandú en Sudamérica, el avestruz en África y el emú en Australia. Otro ejemplo también paradigmático es el de los marsupiales y los placentarios. ¿Por qué existen solamente o principalmente los marsupiales en Australia y en Oceanía? Sin embargo, en el resto de los continentes no hay marsupiales, sino que son placentarios todos. Bueno, pues esto se explica porque se ha observado en el registro fósil que los primeros mamíferos serían marsupiales. Cuando aparecen los mamíferos en el Mesozoico, los continentes estaban juntos formando un único continente que se llama Pangea. Por lo tanto, podían estos mamíferos primitivos marsupiales moverse por todos los lados y distribuirse. ¿Qué ocurre? Que durante el Mesozoico se produce un proceso de separación de los continentes. Comienzan a abrirse los continentes y se forman mares, océanos entre ellos, dejando aislados a unos grupos en unos continentes y otros en otro. De tal manera que el primero en separarse, por así decirlo, sería Oceanía. El grupo de marsupiales quedó aislado en el continente que es Oceanía, ¿no? En Australia, en el continente australiano. Y sin embargo, los otros continentes permanecerían pues con barreras comunicados todavía. Y en ese momento es cuando aparecen los placentarios. Entonces, los placentarios, al competir con los marsupiales, están mejor adaptados y por lo tanto acaban desplazando a los marsupiales del resto de continentes, dominando precisamente los placentarios. Sin embargo, Australia, al estar ya separada, no llegan nunca los placentarios hasta allí y continúan dominando los marsupiales. Este es un ejemplo muy claro y que se explica gracias precisamente a la tectónica de placas o la deriva continental, se explica gracias a la evolución, a la teoría de la evolución y a las evidencias del registro fósil. Sin esto, sin que encajen estas piezas, pues es muy difícil de explicar este fenómeno. Posteriormente llegarían los europeos y entonces introducirían en Australia los placentarios de nuevo, con los problemas ecológicos que eso llevó. Bien, vamos a cambiar de campo y nos centramos ahora en la bioquímica. La bioquímica realmente es una ciencia, o es una parte de la ciencia, ¿no? De la biología y de la química, que ha evolucionado muchísimo en los últimos tiempos y ha aportado quizás las pruebas más definitivas en favor de o reforzando la idea de la evolución. Hay muchos tipos de pruebas bioquímicas, vamos a nombrar las más importantes sin tampoco entrar en mucho detalle. Las pruebas bioquímicas se basan precisamente en la presencia de fluidos corporales, sustancias químicas como hormonas, etcétera, que son muy similares, que compartimos muchos seres vivos para empezar, y luego que son muy similares en las especies que están más emparentadas. Y estas sustancias, cumpliendo la misma función, siendo el mismo tipo de sustancia, tienen características químicas diferentes, tienen más diferencias conforme las especies están más alejadas en parentesco. La otra sería la coincidencia de secuencias de nucleótidos de ADN o de aminoácidos en las proteínas. También las proteínas, ya hemos dicho que son unas moléculas únicas que fabrica no solo cada especie, sino cada individuo, y que podemos ver que las proteínas en especies próximas la secuencia de nucleótidos es más parecida que en aquellas especies, entre dos especies que están más alejadas. En el proceso de evolución se han ido acumulando diferencias químicas, diferencias de nucleótidos en estas proteínas. Cuanto más alejados están dos especies, mayor es el número de diferencias. Y luego están las pruebas serológicas que también vamos a hablar. Es una de las primeras pruebas
de tipo bioquímico que se aplicaron. Os dejo un enlace a un vídeo para que no se me olvide, lo he puesto aquí. Está en inglés, dura 11 minutos, pero está con subtítulos, es muy didáctico y explica la evolución de los cetáceos aplicando muchas de las evidencias o pruebas de la evolución que estamos viendo en esta clase. Bien, las pruebas serológicas, yo os digo que son como las primeras que se aplicaron. ¿En qué consisten? Bueno, pues consiste en fabricar un suero con sangre humana que se introduce en un animal mamífero como un conejo. Bien, entonces el conejo, al recibir esta sangre extraña, lo que va a fabricar va a ser una serie de anticuerpos. ¿Bien? Y eso es lo que vamos a... se conoce como un suero. Vamos a extraer un suero de este conejo que tiene anticuerpos contra la sangre humana, por así decirlo. Bien. Entonces, si lo que hacemos es que este suero que hemos fabricado con anticuerpos contrarios a la sangre humana, le añadimos sangre de distintas especies, lo que vemos es que se produce una reacción de aglutinación. Precipita, ¿no? Un residuo sólido precipita en el fondo del tubo de ensayo. Pues se observa que este porcentaje de aglutinación es mayor cuanto más parecidas son las especies. Así, si lo que hacemos es a este suero que hemos fabricado volverle a echar sangre humana, digamos que los anticuerpos que están perfectamente adaptados a luchar contra estas células de sangre humana van a producir una reacción de aglutinación y va a aglutinar el 100%, por así decirlo, ¿no? Todo va a caer al fondo. Si en lugar de sangre humana utilizamos sangre de un chimpancé, se produce el mismo tipo de reacción porque estos anticuerpos funcionan bastante bien con la sangre de chimpancé, pero no tan bien como con la sangre humana. Entonces se produce mucha aglutinación, pero un poquito menos, ¿no? Poco más del 80%. Y conforme vamos probando sangre de distintas especies de animales, vamos viendo que conforme más separadas están de la especie humana, más alejadas evolutivamente, el porcentaje de aglutinación es mucho menor. De manera que estos anticuerpos contra la sangre humana no sirven de nada con la sangre de los pájaros. ¿Ven? Bueno, pues esto es un poco en lo que se basa una de las pruebas evidencias bioquímicas del parentesco, de la relación evolutiva que habría entre estos animales. Un poco seguir con lo mismo, dentro de las pruebas bioquímicas, estas pruebas se basan precisamente en ver la similitud que hay en el ADN y en la secuencia de nucleótidos de distintas sustancias. Entonces, pues moléculas como hormonas pues son similares en muchos animales y existen más diferencias genéticas en estas sustancias conforme las especies están más alejadas. Un ejemplo es el de la insulina, esta hormona presente en muchos mamíferos, que sabéis que la insulina de los cerdos o de las vacas puede ser utilizada en los seres humanos, cumple la misma función, pero se observa que existe una serie de diferencias de aminoácidos que forman esta proteína, esta hormona insulina. Cuanto más distanciadas, cuanto menos próximas evolutivamente son las especies, más aminoácidos diferentes tienen, por así decirlo, ¿no? Más cambios en la secuencia de aminoácidos. Además, existe una serie de moléculas y de reacciones químicas que están presentes en todos los organismos, como son la glicólisis y el ATP. El ATP es una molécula que nos sirve es como una batería de energía. La energía que obtenemos durante el metabolismo se puede almacenar en esta molécula, el ATP, y luego ser utilizada por la célula cuando hace falta. Y la glucólisis, que es esta reacción en la que se rompen las moléculas de glucosa, pues también durante el metabolismo, ¿no? No vamos a entrar en esto, si el que estudie biología, pues que ya se lo estudiara. Bueno, pues estas reacciones hay que saber que se encuentran presentes en todos los seres vivos. Luego, ¿por qué razón, si hay tanta diversidad de seres vivos, si estos seres vivos no tuviesen nada que ver unos con otros, por qué iban a tener este tipo de reacciones que no son nada sencillas, sino que se dan en muchos pasos y que podrían darse perfectamente de otra manera? Pero sin embargo,
este mecanismo lo comparten un montón de seres vivos. La explicación o el razonamiento que da la teoría de la evolución es que todos estos seres vivos han heredado estos mecanismos, estas reacciones químicas de un ancestro común. Una de las pruebas casi definitivas es precisamente el código genético. Todos los seres vivos del planeta, todos los seres vivos que conocemos, comparten el mismo código genético. Esta tablita que tuvisteis que usar, que relaciona los codones de ARN mensajero con el aminoácido que representan, ¿no?, en la cadena, en la secuencia de aminoácidos para formar una proteína, es igual para todos los seres vivos. Y esto tampoco podría explicarse si no tuviesen ningún tipo de relación. Solamente puede explicarse si todos los seres vivos han heredado este código genético de un ancestro común. Porque no hay ninguna razón por la cual este código podría cambiar. Esta relación, ¿por qué CGA es arginina? Podría ser otro, perfectamente. Y sin embargo, esta combinación la hemos heredado todos. Bien. Bueno, pues esta es una casi prueba definitiva de que esta evolución ha ocurrido y sigue ocurriendo. En el libro nos muestra un tipo de pruebas que son las pruebas de la sistemática. La sistemática ya hemos dicho que es la parte de la biología que trata de clasificar a los organismos en distintos taxones, pero basándose en sus relaciones de parentesco. Bueno, pues uno de los científicos, por así decirlo, pues que ha hecho una gran aportación en este sentido fue Carl Woese. No sé cómo se pronuncia, Carl Woese o algo así. Sus estudios se centraron en la comparación del ARN de unas secuencias determinadas de ARN ribosómico 16S, bueno, ARN de los ribosomas, que se encuentran, sabéis, en todas las células, tanto procariotas como eucariotas, y vio las diferencias que tenía este ARN ribosomal. Y se dio cuenta de que no teníamos muy claro que existían unas células que eran las eucariotas y unas que eran las procariotas. Pero se dio cuenta que dentro de las procariotas las diferencias de este ARN eran tan grandes entre estos dos grupos de procariotas como entre las procariotas y los eucariotas. Por lo tanto, lo que pues entendió que habría que dividir pues todos los seres vivos en tres grandes dominios, ¿verdad? Que sería el dominio de bacteria, el arquea y el eucariota o el eucaria. Y dentro de estos tres grandes dominios es donde encontraríamos no ya los 5 reinos que todos conocemos, sino los 6 reinos, que serían pues el reino bacteria, bien, que antes serían las moneras, ¿verdad? El reino arquea, que sería un tipo de procariota que ahora tiene pues su entidad propia. Y en el dominio eucaria estarían los otros 4 reinos pues que todos conocemos. Las plantas, animales, los hongos y los protoctistas. Bueno, pues esta comparación en las secuencias de ADN, que se basa precisamente pues, en las pruebas fundamentalmente bioquímicas, la sistemática, ¿no? En general, se basa también en las pruebas paleontológicas, se basa en la distribución geográfica. Entonces, para construir esta sistemática, esta clasificación de los seres vivos basados en el parentesco, pues puede explicarse difícilmente sin la teoría de la evolución. Y además los aportes o los descubrimientos que ha ido realizando, como el de Carl Woese, precisamente son compatibles con esta idea de la evolución. Otra prueba sería el melanismo industrial. Esto es casi más un ejemplo de cómo funciona la evolución, la selección por selección natural, ¿no? La evolución darwiniana. Es un ejemplo que se observó en Inglaterra y es el caso de una polilla, ¿no? Esta especie de polilla es la Aviston betularia, una polilla que originalmente presenta dos formas
fundamentales, ¿no? Unas que tienen un aspecto, un color oscuro y otras que tienen un aspecto moteado. Bien. Bueno, pues originalmente, o hace muchos años, la forma dominante, el alelo, por así decirlo, que se expresaba normalmente, el más abundante en las poblaciones, era el moteado. ¿Por qué? Porque esta polilla estaba acostumbrada a vivía generalmente en un ambiente de boscoso, donde había abedules, y la selección natural favorecía estas formas moteadas porque se camuflaban muy bien con la corteza de los abedules. Y por lo tanto, los depredadores no se la podían comer y transmitían esa característica a su descendencia. Bien, bueno, pues, ¿qué ocurre durante el siglo XVIII y XIX? Bueno, pues que se produce, perdón, el siglo XIX, pues la revolución industrial en Inglaterra, sobre todo, ¿no? Comienza a utilizarse, a quemarse el carbón para las fábricas, para el transporte, etcétera, y sabéis que aumenta mucho la contaminación debido, sobre todo, pues al humo de las fábricas. Entonces, durante el siglo XIX y el siglo XX aumenta mucho la contaminación en Inglaterra y el hollín hace que se tiznen, que se tiñan muchas superficies de las ciudades, incluso las cortezas de los árboles, de hollín, lo que hace que se oscurezcan. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que como las condiciones ambientales han cambiado, ahora la selección natural, ¿qué es lo que ocurre? Que favorece a las formas más oscuras que se camuflan mejor en estas superficies manchadas de hollín que las formas moteadas que antes eran dominantes y que sin embargo ahora destacan mucho y pueden ser cazadas por los depredadores. Por lo tanto, ha cambiado el acervo genético de la población, como ya sabemos, esta terminología, debido a una condición, a un cambio ambiental, producido por el impacto en este caso de los seres humanos, pero eso es aparte. Se produce un cambio en el medio, la selección natural favorece unas formas diferentes de las otras y aquellas que ya estaban previamente, ya tenían esa característica previamente, ahora son beneficiadas. Bueno, pues es un ejemplo también muy típico de cómo funciona precisamente la selección natural. Y por último, la prueba de la domesticación o de la selección artificial. Ya sabemos, desde que comienza el Neolítico, hace 10.000 años, se aparece la agricultura y la ganadería y los seres humanos comenzamos a seleccionar artificialmente aquellas especies que son más productivas para nosotros, que son más beneficiosas. Por ejemplo, nosotros observamos, los seres humanos observan que la descendencia se parece a los progenitores, se parece a los padres, por lo tanto saben que cruzando aquellas plantas o aquellos animales con características que nos interesan, los que más leche dan, los que más semillas o más frutos producen, los que más resisten el clima o las plagas, etcétera, aquellos que tienen cualidades interesantes, lo que hacemos es cruzarlos entre ellos con el fin de que con la esperanza de que su descendencia herede esa cualidad o esa capacidad que es interesante. Por lo tanto, los ganaderos, ¿no? O los agricultores han ido modificando de manera artificial, es lo que se conoce como selección artificial, y han creado de alguna manera distintas variedades dentro de una misma especie con una determinada función o bajo el prisma de un determinado interés. Entonces, un ejemplo clásico es el de los perros. De un perro ancestral, pues que sería un tipo de lobo, prácticamente. Bueno, pues ya sabéis cómo se produce este tipo de evolución. Algunos lobos eran más dóciles, se acostumbran a estar cerca de los humanos, sobre todo buscando el alimento, los restos de su alimento, y, y por lo tanto los humanos vieron un beneficio porque los perros te pueden advertir si hay un peligro, los perros pueden defender tu territorio de otros perros, etcétera. Entonces, de alguna manera los domestican y alimentan a aquellos más dóciles y a aquellos más útiles, y sin embargo espantan o matan a aquellos que son perjudiciales, más agresivos o menos dóciles.
Y de esta manera, durante muchísimo tiempo, durante miles de años, los seres humanos han convivido con los perros, los han ido cruzando en función de sus intereses y han ido obteniendo muchas variedades, vamos, cientos de variedades de perros de todos los tamaños, colores y formas habidos y por haber. Unos pues son mejores pastores, otros son para cazar, otros pues simplemente son de compañía, son bonitos, otros pues eso, están adaptados a distinto tipo de funciones. Bueno, pues eso sería un ejemplo. Sin embargo, bueno, pues en la agricultura también hay ejemplos de incluso de especies que han sido desarrolladas por esta selección artificial, como puedan ser los tulipanes. ¿Eh? Bueno, pues este sería el total, ¿no? De las pruebas de la evolución que muestra el libro. Ya ves que hay muchas, no solamente una, que según el método científico y la manera de pensar, ¿no? científica, mm, todas tienen que ser compatibles entre ellas, ¿de acuerdo? O sea, las grandes teorías, los paradigmas deben ser compatibles entre ellos, no pueden refutarse unos a otros. Y por lo tanto, bueno, pues este conjunto de evidencias respaldan o refuerzan la teoría de la evolución de las especies de tipo darwiniano, más o menos modificado, ¿no? Neodarwinista, sintética, etcétera, que es el consenso y el paradigma vigente pues desde hace mucho tiempo y es el paradigma actual. Así que, bueno, si alguna vez tenéis que discutir con alguna persona que sea creacionista, que esté o fijista, que niegue la teoría de la evolución, pues aquí tenéis un buen puñado de argumentos para poder discutir. Así que, bueno, espero que os haya gustado mucho esta clase, que os haya parecido interesante. Confío en que, aunque sé que es larga, no lo sea tanto. Y sin más, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.